Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con la energía a tope. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, listo para sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a desentrañar los misterios, los rumores, las especulaciones y por supuesto, las emociones que rodean a nuestros adorados actores y actrices turcos. Y para ser más específicos, vamos a analizar a fondo un acontecimiento reciente que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha encendido la chispa del debate, el enigmático mensaje sorpresa de Kerem Bürsin a la hermana de Hande Erçel. Ya saben, mis amigos, el mundo de las celebridades turcas, y en particular, la vida amorosa y las amistades de estas estrellas de la televisión, son un terreno fértil para la especulación, los rumores y por supuesto, las emociones fuertes. Cada gesto, cada publicación, cada like, todo es analizado con lupa por los fans, ávidos de descubrir los secretos y las conexiones ocultas detrás de la fachada glamurosa. Y este episodio en particular con Kerem Bürsin y Hande Erçel ha generado un interés inusual, incluso para los estándares del apasionado fandom turco. Si son nuevos en mi canal, sean bienvenidos. Les recomiendo encarecidamente que se suscriban ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí en mi canal nos sumergimos de lleno en el mundo de la farándula, desmenuzando los chismes más jugosos, analizando las noticias más relevantes y compartiendo todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. No se pierdan ni un detalle. Ahora bien, para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con el panorama de las series turcas, permítanme ofrecerles un breve contexto para que entiendan mejor la magnitud de lo que estamos hablando. Kerem Bürsin y Hande Erçel, además de ser dos actores extremadamente talentosos y queridos por el público, fueron pareja en la vida real después de haber compartido la pantalla en la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkapimi, o Eres tú quien llama a mi puerta. La serie, un fenómeno mundial, catapultó a ambos actores a la fama internacional y por supuesto, su relación, que floreció durante la producción, fue seguida con fervor por sus incontables fans. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. Desafortunadamente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Su ruptura, por supuesto, también fue objeto de atención mediática y generó un torbellino de especulaciones y teorías. Después de su separación, cada uno siguió adelante con sus vidas y sus proyectos profesionales, aunque, como suele ocurrir en estos casos, las conexiones, los lazos, las amistades y los sentimientos nunca se rompen del todo, especialmente cuando existen vínculos importantes como por ejemplo el de sus familias. Y es aquí donde entra en juego nuestra protagonista secundaria, Hande Erçel, una actriz que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Y por supuesto, Hande tiene una hermana, Gamze Erçel. Aunque Gamze no tiene la misma exposición mediática que su hermana, también es una figura pública, una influencer, una empresaria y sobre todo, una persona muy querida por sus seguidores. Y es precisamente en esta relación entre Hande, Gamze y Kerem donde se centra el misterio del mensaje sorpresa. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Qué mensaje es el que ha generado tanto revuelo y ha puesto a los fans a especular y debatir? Resulta que Kerem Bürsin, sin previo aviso ni anuncio, decidió enviar un mensaje público a Gamze Erçel, la hermana de Hande, a través de las redes sociales. No se trató de un mensaje privado, de una conversación en la intimidad, sino de una publicación que, obviamente, fue vista por miles, incluso millones, de personas. El mensaje en sí mismo, según la información que hemos podido recopilar, fue relativamente simple, breve, conciso, pero indudablemente significativo. Kerem, al parecer, comentó una publicación de Gamze, ya fuera una foto, un vídeo o un mensaje que Gamze había compartido con sus seguidores. Este comentario podría haber sido una felicitación, un cumplido, una muestra de apoyo a un proyecto de Gamze, una expresión de admiración por su trabajo, o simplemente un comentario amistoso. El contenido exacto del mensaje original, lamentablemente, no siempre es fácil de determinar con exactitud, ya que los detalles en las redes sociales pueden variar, pueden ser eliminados con el tiempo y, en algunos casos, la información se pierde entre la avalancha de comentarios y publicaciones. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el simple hecho de que Kerem interactuara públicamente con Gamze es lo que encendió la mecha y despertó la curiosidad del público.
La razón por la que este gesto, aparentemente inocente, ha generado tanto interés y debate es clara, dadas las circunstancias de su relación pasada con Ande. Cualquier tipo de interacción pública entre Kerem y cualquier miembro de la familia de Ande llama poderosamente la atención. Los fans, siempre atentos a cualquier detalle, a cualquier sutileza, a cualquier indicio que pueda revelar algo más, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones, de análisis minuciosos del mensaje de Kerem. ¿Qué significaba este gesto? ¿Era simplemente una muestra de cortesía, un simple saludo amistoso? ¿O había algo más detrás de esa simple frase? ¿Es un indicio de que la relación entre Kerem y Ande podría estar mejorando? ¿O quizás es un intento de mantener una relación cordial por el bien de sus amigos en común? Lo más interesante y quizás lo más intrigante es que en este tipo de situaciones, la interpretación de los hechos depende en gran medida de la perspectiva de cada persona. Los fans de Kerem y Ande, aquellos que aún sueñan con una reconciliación, aquellos que añoran verlos juntos de nuevo, vieron el mensaje como una señal de esperanza, como una pequeña luz al final del túnel. Quizás interpretaron el mensaje como una señal de que Kerem y Ande han logrado mantener una relación cordial y que tal vez podrían estar trabajando en una amistad. Otros, más realistas, más pragmáticos, lo interpretaron como un gesto amigable sin segundas intenciones, como la simple muestra de respeto hacia la familia de su expareja. Y por supuesto siempre están los que ven complots, estrategias de marketing, campañas publicitarias y planes ocultos en cada movimiento, en cada palabra, en cada interacción. Para ellos el mensaje de Kerem podría ser una maniobra para generar más atención mediática, para mantener el interés del público, o incluso para promocionar un proyecto futuro. Pero para entender mejor el contexto y analizar el significado de este mensaje, es crucial profundizar un poco más en la situación. Es importante recordar, como mencionamos antes, que a pesar de su separación, Kerem y Ande siempre han mantenido una relación cordial, al menos públicamente. Nunca hubo declaraciones públicas de odio, de rencor o de resentimiento. Por el contrario, en algunas entrevistas, tanto Kerem como Ande han hablado positivamente el uno del otro, demostrando madurez y respeto mutuo. Incluso en varias ocasiones, han manifestado su admiración por el trabajo y los logros del otro. Esto sugiere que la ruptura fue amistosa, que ambos lograron superar los problemas y las diferencias que llevaron a su separación. Además, en el mundo de la farándula turca, y en general en el mundo del espectáculo, es muy común que las celebridades mantengan buenas relaciones con las familias de sus exparejas. Los círculos sociales a menudo se solapan, se cruzan, y es normal que se encuentren en eventos, fiestas, rodajes, o simplemente a través de amigos en común. Por lo tanto, el hecho de que Kerem se comunicara con Gamze, la hermana de Ande, no debería ser tan sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la buena relación que siempre han demostrado tener. La familia es importante, los lazos familiares son fuertes, y es lógico que Kerem, quien compartió una relación significativa con Ande, mantenga una relación cordial con su familia. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que Kerem escribió en su mensaje? Como ya mencioné, la información exacta del mensaje original no siempre está disponible, ya que, como es natural, los detalles en las redes sociales pueden variar, pueden ser eliminados con el tiempo, o pueden perderse en el mar de comentarios. Sin embargo, según las fuentes que hemos consultado y la información que se ha difundido en los medios, el mensaje de Kerem a Gamze era algo sencillo, como un comentario en una foto o un vídeo que Gamze había compartido en Instagram, Twitter u otra plataforma social. El mensaje podría haber sido un comentario en una publicación de Gamze, como una felicitación por un nuevo proyecto, una muestra de apoyo a su trabajo, una felicitación por su cumpleaños o una expresión de admiración por su labor como influencer o empresaria. La sencillez del mensaje, paradójicamente, es lo que lo hace más interesante y más ambiguo. Si profundizamos un poco más en la relación entre Kerem Bürsin y Gamze Ersel, podemos observar que aparentemente han mantenido cierta interacción a través de las redes sociales, incluso después de la ruptura de Kerem y Ande. Esto sugiere que existe un respeto mutuo y una relación cordial entre ellos, lo cual no es tan raro en el mundo de las celebridades. Es sabido que Gamze Ersel y Kerem Bürsin se siguen en Instagram, que se dan me gusta a las publicaciones del otro y que de vez en cuando se dejan comentarios. Esto indica que existe una cierta familia. Una cierta cercanía a una relación que trasciende la simple cortesía. Otro factor importante a considerar es la imagen pública de Kerem Bürsin.
Kerem es un actor muy respetado en Turquía y en el extranjero, conocido por su profesionalismo, su carisma, su talento y su buena relación con sus colegas. Es un hombre que generalmente evita los conflictos y siempre se muestra amable, cordial y respetuoso. Es una persona que irradia positividad y que siempre trata de mantener una actitud constructiva. Por lo tanto, no es de extrañar que mantenga una buena relación con la familia de Hande, incluso después de la ruptura. Kerem es un hombre educado, maduro y que valora las relaciones humanas. Y ahora hablemos un poco de las repercusiones que ha tenido este mensaje. Como ya mencioné, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Algunos fans expresaron su alegría y esperanza de una posible reconciliación entre Kerem y Hande, otros simplemente admiraron la madurez y la clase de Kerem al mantener una relación cordial con la familia de su ex. En cualquier caso, el mensaje de Kerem generó una gran cantidad de interacciones, de debates, de likes y de shares. La prensa, por supuesto, también se hizo eco de la noticia. Diversos medios de comunicación turcos y de otros países publicaron artículos y noticias sobre el tema. Esto demuestra el interés que genera la vida personal de las celebridades turcas, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas y amistades. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, encontraron en este mensaje una oportunidad para generar noticias, para atraer a los lectores y para alimentar la curiosidad del público. Además, este tipo de situaciones siempre tienen un impacto en la imagen pública de las personas involucradas. Para Kerem, el mensaje a Gamze puede ser visto como un gesto de cortesía, de madurez, de respeto y de clase, lo que refuerza su imagen de hombre amable, profesional y respetuoso. Esto puede fortalecer su imagen pública y aumentar el cariño y la admiración que el público siente por él. Para Hande, por otro lado, el mensaje podría ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo de cómo ella misma lo perciba. Podría ser visto como una señal de que Kerem aún se preocupa por ella, o como una muestra de respeto hacia su familia. Es importante señalar que en este tipo de situaciones, siempre hay una gran parte de especulación. Nunca sabremos con certeza qué intenciones tenía Kerem al enviar el mensaje a Gamze. Tal vez fue un simple gesto amistoso y natural, sin segundas intenciones, sin ninguna pretensión. O tal vez había algo más detrás de esa simple frase, aunque solo sea un deseo de mantener una relación cordial por el bien de sus amigos en común. Lo que sí es cierto es que este tipo de interacciones siempre generan interés y debate, y demuestran el poder de las redes sociales en el mundo del entretenimiento. Y ahora, para terminar, una reflexión personal. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En mi opinión, el caso de Kerem y Hande nos enseña que las relaciones humanas son complejas y que no siempre se rigen por la lógica. A veces, incluso después de una ruptura amorosa, es posible mantener una relación cordial y respetuosa con la familia de la expareja, sin rencor, sin resentimiento y sin buscar la confrontación. Y sobre todo nos enseña la importancia de ser amable y respetuoso con los demás, incluso en situaciones difíciles. Nos enseña a valorar la madurez, la inteligencia emocional y la capacidad de superar los problemas. En el mundo de la farándula, las apariencias a menudo engañan, y lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. Es importante ser críticos, no dejarnos llevar por las especulaciones y los rumores, y tratar de entender las situaciones desde diferentes perspectivas. El caso de Kerem Bürsin y el mensaje a la hermana de Hande Erçel es un ejemplo más de cómo las vidas de las celebridades turcas y sus interacciones pueden generar interés y debate en todo el mundo. ¿Qué ocurrirá después? Solo el tiempo lo dirá. Tal vez haya más interacciones, o tal vez todo quede en un simple gesto amistoso. Lo importante es que sigamos disfrutando de las series turcas, de sus talentos, de sus historias, de sus romances y de las emociones que nos transmiten. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el mensaje de Kerem Bürsin a la hermana de Hande Erçel. Como siempre, traté de ser lo más objetivo posible y de proporcionarles la información más precisa y completa. Para resumir, hemos hablado de la interacción sorpresa entre Kerem Bürsin y Gamze Erçel, la hermana de Hande, de las reacciones que ha generado, del contexto de sus relaciones, de la interpretación del mensaje y de las posibles implicaciones en el mundo de la farándula turca. Hemos analizado las diferentes perspectivas, los rumores y las especulaciones que han surgido a raíz de este gesto. Hemos profundizado en la personalidad de Kerem Bürsin y en la relación entre los protagonistas y sus familias.
Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre el mensaje de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de este gesto? ¿Creen que podría haber una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O simplemente se trata de un gesto amistoso? Compartan sus pensamientos conmigo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con sus contactos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.